Reyes y al Señor de señores. Venimos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial a rendirle honra y gloria en esta noche, porque Él ha sido bueno y misericordioso. Y vamos a cantar que en Él somos libres, en Él tenemos libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. ¿Cuántos aquí son hijos de Él? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Gracias Jesús, porque tú nos has hecho libres, libres en ti, Padre. Adóralo esta noche y levanta tus manos y declara: hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. No importa dónde estemos ni lo que estemos pasando, Él está ahí con nosotros. Podemos caminar con la certeza de que Jesús
va a nuestro lado. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Yo caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Decláralo. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Solo en el trono está. Caminaré en tus promesas, sí Señor, y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues
Oh, solo en el trono está. Oh, te adoramos, te adoramos. Levanta tus manos y dile: Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Gracias, Padre. Aleluya. Buenas noches, amados. Otra edición del miércoles. Los miércoles de oración y de enseñanza también. Y quiero saludarles en el nombre de Cristo, igual a los que nos están acompañando o nos vayan a acompañar a través de la transmisión. Les mando mi saludo, mi abrazo, y les mando también una bendición especial en esta noche en el nombre de Jesús. Que en sus vidas esté reposando la paz y el favor del Señor. Quiero compartir con ustedes el tema: cómo mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. El miércoles pasado comencé enseñando un tema que es una continuación. Lo que voy a dar ahora es una continuación, y era unidos y sanos, el cuerpo unido y sano. Y hoy quiero hablarles cómo mantener la unidad en el cuerpo. Para mí es un tema absolutamente trascendental, porque es la búsqueda de aquel poder que tenía la iglesia original, el poder que surgía de la unidad que tenía. No solamente la unidad con la cabeza, que es Cristo resucitado, sino la unidad entre ellos, entre el cuerpo de los creyentes, el cuerpo local. Y desde ese tiempo la iglesia ha crecido muchísimo, se ha extendido por todo el mundo, pero todavía la unidad sigue siendo muy, muy escurridiza, y las divisiones y la desunión sigue causando grandes estragos dentro de las filas del Señor y llevando un mal testimonio ante el mundo. Para afirmar o enfatizar más esta verdad, si alguien ha caminado un tiempo con el Señor, se puede dar cuenta y puede ver por cuántos lugares ha pasado, cuántos grupos, cuántas iglesias o cuántas situaciones ha visto en los grupos cristianos. Y así no es como el Señor diseñó la iglesia. La noticia maravillosa es esa. Y la otra noticia es que hay solución a eso. Hay solución y hay remedio, y el Señor lo dejó en su palabra. Y yo quisiera compartir con ustedes un versículo primero, y luego vamos a ir a otro. Hechos capítulo 2, que lo compartí la semana pasada. Hechos capítulo 2 y el versículo 42. Esta es la primera iglesia, la iglesia recién fundada.
Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Pueden decir conmigo eso? En la comunión unos con otros. No dice en la desunión, dice en la comunión. Tampoco dice en la comunicación. Porque comunicación la tenemos toda, afuera y dentro de la iglesia. Pero aquí dice en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, y algo muy importante, y en las oraciones. Gloria a Jesús. Amén. Wow. Si ustedes le ponen atención a esto, amado, y los que me están viendo, van a descubrir unas verdades gloriosas aquí. Y te prometo que va a bendecir tu vida como está bendiciendo la mía también. El repaso de esto, que quizás muchísimas veces mucha gente lo ha leído, pero seguimos teniendo problemas para practicar y reproducir esta iglesia que el Señor Jesucristo la dejó como modelo. Y en las oraciones, y escuchen lo que sucedió, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjense que esto era hecho no porque ellos tuvieran poder y virtud, sino porque estaban en el centro de la voluntad de Dios, y Dios podía confiarles a este grupo su poder y su gracia. Amén. Para que la disfrutaran y la repartieran también. Denle la gloria al Señor. Amén. ¿Entiendes? Amén. O sea, la unión aquí y la comunión producía en la iglesia un poder, y produjo un poder sobrenatural. Y sobrevino temor a toda persona. O sea, había un testimonio impactante en la vida de aquellos que miraban esta comunión y esta unión que nunca jamás se había visto en ningún grupo humano y en ninguna religión. Y además, jamás se verá. Y la única que tiene la posibilidad de reproducir esto es la iglesia del Señor. Amén. Es tu iglesia, tu grupo donde tú estás. Es tu ministerio. Es ese lugar donde te congregas. Amén. Tienes la oportunidad y tenemos la oportunidad de reproducir esta iglesia con ese poder y esa vivencia y esa comunión con Dios y con sus hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y lean esto. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban Juntos. unos con el teléfono, otros con la tableta, otros No, ahí no dice. afuera fumando, otros estaban teniendo su propio servicio mientras ellos estaban reunidos en otro lugar del templo. No dice así. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Un sentir sobrenatural que puso el Señor. Un amor infinito. Amor infinito. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gloria a su nombre. Esto era un amor genuino, no era manipulación barata. ¿Entiendes? Ni era esos shows que se presentan vergonzosos a veces, Amén. en un remedio de lo que quieren hacer de la iglesia del Señor un espectáculo. Este era un amor genuino, Amén. producido en el corazón de la gente por Dios, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día. Escucha la palabra, perseveraban. ¿Cómo? Unánime. Unánimes.
unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y cada uno andaba pavoneándose ahí. Y andaba exhibiendo toda la mejor ropa que tenía. Y el mejor carro que tenía. Y el pastor con su tremendo carro del año. Y hablando de todas las maravillas y todas las prosperidad que tiene. No. Y dice... Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Entiendes por qué Dios bendijo a esta iglesia como la bendijo? Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esto es lo que sucede cuando hay una iglesia así. Y te digo una cosa, yo en los años que me queden de vida, yo quiero ver un grupo como este. Y espero que tú que me estás escuchando, donde quiera que te congregues, especialmente si estás desconectado, si no estás reuniéndote con nadie, te dije, el aislamiento es catastrófico, te lo dije, de un cristiano. Tienes que pertenecer a un grupo en donde Dios te pueda usar tu don y puedas contribuir a ser parte de una iglesia así. Amén. No critiques nada más, actúa, métete en oración, como lo vas a ver más adelante, porque esto solo es la introducción. Nos quedan unos buenos sábados, unos buenos miércoles para seguir hablando. Métete en oración, en meditación y en estudio de la palabra del Señor con todo tu corazón y tu alma. Amén. Y vas a ir viendo que otros te seguirán y te invitarán. Amén. Y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora vete a Efesios conmigo, capítulo 4. Y lo mantienes ahí. Te buscas también, separas esa página y la dejas separada y buscas Primera de Corintios y el capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Y yo le puse a esto cómo mantener la unidad en el cuerpo de Cristo para lograr reproducir esa iglesia de la que estamos hablando y para llevar a cabo la obra del Señor, pero de una forma efectiva. Entonces, Primera de Corintios capítulo 1. Ahora, ¿cuáles son las condiciones básicas para la unidad del cuerpo? Vamos a ver cuáles son las condiciones básicas. ¿Cómo es que esta gente llegó a tener ese tipo de unidad, de poder, de comunión y ese tipo de testimonio ante el mundo? Condiciones básicas para la unidad. Pero antes vamos a ver de qué clase de unidad estamos hablando. Por eso les dije que buscaran Primera de Corintios capítulo 1 y ahora lean el verso 10 conmigo. Capítulo 1 y verso 10. Vamos a ver de qué clase de unidad estamos hablando. Porque a veces estamos en los grupos, y hablo de los grupos cristianos, y hay una relativa unidad. Por allá sale un conacto de división y se van unos cuantos y eso, pero bueno, el grupo se queda. Y hay más o menos un entendimiento y la iglesia sigue caminando, el grupo sigue caminando, ¿verdad? Vamos a ver de qué clase de unidad estamos hablando aquí. Dice así el 10: os ruego pues, hermanos, este es Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces no estamos hablando de cualquier unidad, ¿verdad? No es nada más congregarse, llegar un ratico y terminar el servicio y salgo volado por ahí para que no me vean, porque lo único que vengo es a recibir un poco, porque pues siento que como que estoy medio obedeciendo al Señor, llegando y recibiendo algo, pero no me gusta quedarme con los hermanos, bueno, porque quizás has tenido experiencias, quizás alguien dentro de la congregación te cae mal y no lo dice, pero estás todavía ahí. No es esa la unidad que busca el Señor. Ni es tampoco algo así que, bueno, nos tomamos un cafecito y es bueno tomarse un cafecito si no tienes nada contra el café, contra la cafeína. Y tener compañerismo, eso es bueno. Pero es importante que sepamos de qué unidad está hablando el Señor. Dice Pablo que estéis perfectamente unidos, porque le está hablando a un grupo de gente que se congregaba y estaban desunidos. Y era la iglesia del Señor. Estamos hablando primero de la unidad en la asamblea local de creyentes en Cristo. Vamos a decir, estamos hablando de la unidad, por ejemplo, de nuestra iglesia y nuestro grupo. Estamos hablando de la unidad del grupo con el que tú te congregas, de la iglesia, sea grande o pequeña o mediana. De esa unidad estamos hablando. No estamos hablando de la unidad del cuerpo espiritual de Cristo, que eso el Señor Jesucristo ya es un hecho para él. Desde su perspectiva, la unidad espiritual de la iglesia es un hecho. Y cuando Cristo venga, se va a llevar a esa iglesia, al cuerpo espiritual al que pertenecemos todos, en todos los lugares del mundo, todos los que hemos sido, todos los redimidos, los lavados con la sangre del Cordero. Todos esos somos el cuerpo espiritual de Cristo. Pero aquí estamos hablando de la unidad en la asamblea local de creyentes en Cristo. Los cuerpos particulares, físicos, las congregaciones. Y la unidad se basa con claridad y por completo en la verdad de las Escrituras y en el fundamento, y esa unidad es el fundamento de toda la vida de la iglesia. Un compromiso débil con la doctrina unificada conduce a la desunión y debilita a la iglesia. Les voy a explicar qué significa eso. Cuando no hay una verdadera integración del grupo en el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, el crecimiento, el verdadero compañerismo, el deseo de corazón por aprender cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, un deseo de los miembros del cuerpo de Cristo de aprender de corazón. Entonces lo que hay es un compromiso débil con la verdad del Señor. Y lo único que queda muchas veces, escuchen esto, lo único que queda es un sentimentalismo superficial o una armonía superficial, pero no una verdadera unidad. Porque donde hay unidad como esa que miramos, nunca de los nunca una iglesia local va a desaparecer o se va a dividir. Aquí hay que buscar en dónde está el problema, porque el Señor no diseñó a la iglesia para que viva dividida o para que se divida. ¿Qué te parece? ¿Puedes decir un amén a eso? Amén. No lo diseñó, así es que tenemos que encontrar en dónde está el problema, porque sigue persistiendo. Dice, les ruego que estén perfectamente unidos. La idea básica de esta frase es de Pablo aquí, es volver a juntar los pedazos que antes se habían roto o separado de tal forma que no vuelva a quedar dividido. Le está diciendo a la iglesia, porque se había hecho una división terrible, una división de que ahí todo el mundo jalaba para su lado, ¿no?
Y si ustedes leen el capítulo 3 de Primera de Corintios, que lo pueden leer cuando lleguen a su casa, pero léanlo, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Se peleaban por los líderes, se peleaban por quién tenía el mejor pastor. Y de eso vamos a hablar en los siguientes estudios y no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. No vamos a estar criticando, pero vamos a estar edificando y diciendo la verdad. ¿Para qué? Para sanar. Amén. Nada más. Amén. No es la intención herir a nadie ni criticar a nadie, a ningún grupo, ni a ninguna iglesia, ni a ningún líder. Es la intención encontrar la verdad y volver a la senda antigua. La idea básica que cuando dice el apóstol, os ruego que estén perfectamente unidos, está hablando de volver a juntar los pedazos de algo que se ha roto o separado, de tal forma que vuelva a que nunca más vuelva a quedar dividido. Por eso les está diciendo a ellos, o sea que ponte a pensar cuántos grupos rotos hay en el mundo o han habido y siguen habiendo todavía. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué. Y hay la forma como eso roto se vuelva a pegar y nunca más se vuelva a dividir. Hay quienes se van de los grupos y luego no se vuelven a hablar. Qué terrible es eso. Eso es un pésimo testimonio. Y luego los que te conocieron te preguntan, y entonces, y tú pero tú te congregabas en tal lugar, y entonces uno le echa una historia y el otro le cuenta otra historia. Pero nadie dice, mira, la verdad que es que fallamos. Porque yo te voy a decir una cosa y lo vas a ver adelante. Fallamos todos. Sí, señor. Hasta los mismos líderes. Y principalmente, muchas veces, nosotros. ¿Me estás entendiendo? Pero también el pueblo que ha sido negligente y no ha prestado la atención que tiene que prestar, ni la entrega, ni la abnegación que tiene que haber también. Entonces todos necesitamos volver a recuperar nuestra unidad. Sí, señor. Y yo oro al Señor con todo mi corazón en esta noche, que tú, si conoces gente con la que todavía te puedes contactar, porque ese Facebook hace maravilla, Instagram, Twitter o lo que sea, tienes la oportunidad de alcanzar a alguien, si lo tienes ahí, decirle, mira, quiero que sepas que yo soy tu hermano, lo que pasó no me importa, pero yo quiero tener unidad, no solamente con el Señor, comunión con el Señor, sino que quiero tener comunión contigo también. Porque el diablo mete todas esas ideas. Detrás de todo está nuestra propia debilidad de humano y también el trabajo del enemigo, ¿entiendes? Pero nosotros lo podemos nulificar. Por eso dice la Escritura, y no sé si se las leí el miércoles pasado, dice, oren confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿A quién le está hablando? Al grupo, a la iglesia. Fíjate. El apóstol demanda unidad interna entre nuestras mentes individuales. Estamos aquí, ¿verdad? Yo sé que estamos aquí. Entre nuestras mentes individuales y unidad exterior en las decisiones que tomamos como grupo, unidos en la verdad, con nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros parámetros, y en la conducta con principios morales aplicados a una vida práctica. Ahora les voy a pedir que vayamos a Efesios 4. Efesios 4, vayan conmigo a Efesios 4 y terminamos ahí esta introducción para continuar después. Vayan a Efesios 4 y el versículo 1. Les decía que el apóstol demanda unidad interna, o sea, en nuestra mente. ¿Y cómo se logra eso? Ustedes lo van a ver conmigo. Es una acción del Espíritu Santo, de la palabra
y de nuestras voluntades de nosotros. Decirle, Señor, yo quiero de verdad contribuir a la paz y a la unidad en el cuerpo al que pertenezco. Y eso es lo que dice Pedro. Pedro dice, sigan todo lo que contribuye a la paz y a la unidad en la iglesia. Entonces, el apóstol demanda unidad interna en nuestras mentes individuales y unidad exterior en las decisiones que tomamos como grupos, unidos en la verdad con nuestras creencias, convicciones y parámetros, y también en la conducta nuestra con principios morales aplicados a nuestra vida práctica. Oigan lo que dice Efesios 4. Yo pues preso en el Señor os ruego, dice el apóstol Pablo, que anden, o sea, que se comporten, que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ese es, o sea, que andemos, que seamos, dice Pablo, que seamos todo lo que Dios quiere que seamos en su voluntad. Que se comporten de la manera como esta iglesia primitiva se comportaba. De la vocación con que fueron llamados. Vocación, llamamiento. El llamamiento, el llamamiento, lo que se le llama esto, el llamamiento eficaz. Porque hay un llamamiento general. Hay un montón de gente que ha escuchado el evangelio en tu familia. Pero hasta este momento quizás solo tú o tu esposa o alguien más de tu casa respondió. Ese es el llamamiento eficaz. Entonces el Señor te está hablando a ti. ¿Entiendes? Te está hablando a ti. ¿Por qué? Porque tú respondiste a Él. Entonces a ese llamamiento, esa vocación es la que está, es a la que está echando mano el apóstol Pablo. Y entonces dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Condiciones básicas para la unidad del cuerpo. ¿Cuáles son? Unidad y mansedumbre. ¿Lo pueden decir conmigo? Unidad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué cosa es eso de humildad? Humildad. Y mansedumbre. ¿Qué cosa es eso de humildad y qué cosa es mansedumbre? Mira, el apóstol Pablo les venía hablando aquí en esta carta a la iglesia esta de Éfeso, les venía hablando de manera posicional. Les dice, ustedes son esto en Cristo, así los ve Dios. Ahora, dice, yo quiero que ustedes se comporten de esta manera en la conducta, para que vayamos asemejándonos a como Dios nos ve. ¿Me entiendes? Que vayamos reconciliando y que vayamos acercándonos al ideal de Dios. Nos vayamos acercando al ideal de Dios. Entonces esta palabra, humildad, no había un vocablo que describiera este tipo de virtud en la iglesia. No había, ni la tenían los griegos, ni la tenía nadie, ni los romanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que prácticamente los cristianos la inventaron, los apóstoles, porque era una cualidad, una condición que no existía antes. Este tipo de humildad no existía. En aquellos tiempos era el que era más fuerte, era el que tenía fama, ¿no? El más grande, el fuerte, el arrogante se llevaba por delante ya. El menor tenía que servir al mayor, el esclavo al amo. Pero ahora viene el Señor y los apóstoles y el Espíritu Santo, obrando a ellos, trae una nueva dimensión en la relación de la iglesia. Dice que se comporten con toda humildad. Con toda humildad. Este término no se encontraba
ni en el vocabulario latín tampoco, ni en el griego, en los tiempos de Pablo. Y la humildad es la virtud cristiana más fundamental. Es la madre de todas las virtudes. Amén. Y es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. En las bienaventuranzas. Bienaventurados, ¿qué dice? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Te das cuenta? Es la madre de todas las virtudes. Y la mansedumbre es un producto inevitable de la humildad. Y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo el control de Dios. Y eso a mí, déjame decirle, me hace falta. Y de verdad que lo quiero. Y trato por todo. Hoy estoy más comprometido con el Señor de que esto se haga una realidad en mi vida. Amén. Y yo te digo que la humildad y la mansedumbre se haga también una realidad en tu vida. Porque Amén. cuando se me Amén. cruza alguien por delante, cuando me cortan, tú no quieres saber lo que le digo a veces. Amén. Porque no te das cuenta que ahora, ¿tú sabes por qué? Porque no estamos acostumbrados a entrenar esta mente y este cuerpo y ponerlo bajo la sujeción del Espíritu Santo. No te lo puedo poner de otra manera. Amén. ¿Entiendes? Por eso a mí me hace falta, y yo creo que a ti también, y yo creo que a toda la iglesia del Señor. Amén. Y si hay alguien ahí que es humilde y manso, bendito Dios, te necesitamos en la iglesia como ejemplo. Amén. Te necesitamos desesperadamente. ¿Oíste? Esa virtud que tú tienes. Amén. Y para que seas ejemplo también para nosotros. Entonces, la mansedumbre es un producto inevitable de la humildad. Y luego dice, ¿qué otra cosa? Soportándonos con paciencia. Y esa palabra paciencia realmente quiere decir longanimidad. Es otra palabra que la vas a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Cuánta gente se pone realmente a estudiar esto? De verdad. ¿Cuántos cristianos hoy en día? Yo sé que hay algunos que lo hacen. Pero estudiarlo, asimilarlo y decir, Señor, yo quiero practicar esto en mi vida. Amén. ¿Cuántos se ponen a pensar, por ejemplo, qué cosa es longanimidad? Fíjate, esto es una paciencia, pero es una paciencia en donde tú dices y te comprometes, no, yo quiero ser paciente, como el Señor lo dice. Con todo. Quiero ser paciente, y tienes ese compromiso resuelto, y esa paciencia, esa palabra paciencia quiere decir longanimidad, y es un producto, fíjate, de la humildad y de la mansedumbre. ¿Qué te parece? La paciencia es un producto de la humildad y de la mansedumbre. ¿Y qué significa eso? Bueno, es tener un carácter de aguante. Es como que desarrolles y vayamos desarrollando una piel de rinoceronte, pero una sencillez de paloma. Una piel de rinoceronte para que, tú sabes, aguante uno. Voy a soportar. De soportar. Hay alguien que me dijo, cuando me estaban ordenando, me dice, mira, yo lo único que le pido a Dios es que te dé una piel de rinoceronte. Y yo no le entendí. Pero le vine a entender después qué estaba diciendo. Porque es tener un aguante. Fíjate, en los tratos que Dios te da. Tú estás muy entusiasmado y tú crees que, bueno, te han dicho que el favor de Dios está sobre ti, que la misericordia y el favor te van a seguir todos los días de tu vida. Y es cierto, pero hay un día que no te sigue. Y de repente te viene algo. ¿Te acuerdas de Job? Oh, sí.
Entonces hay que saber balancear la verdad de Dios, porque te van a venir, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, te vienen situaciones en donde vas a tener que aprender a soportar y decirle gracias, Señor, porque tú sabes por qué estás permitiendo esto. Está en control. Estás en control. No me vas a dar nada que yo no me merezca y que no pueda soportar. Amén. También en Amén. tu gracia y en tu misericordia. Amén. Pero te voy a seguir alabando y sirviendo. Amén. 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 Eso es la longanimidad. Gloria a su nombre. Y esa es esa paciencia resuelta, que recibes cualquier trato y lo recibes sin quejarte y sin dar complaint. Porque los cristianos promedios que a veces andan ahí, cantan y todo, y les dicen que la vida es bendición y bendición y bendición, y cuando les viene y dicen, ¿qué pasó? Pero se me dijeron. Te dijeron, no te dijeron toda la verdad. ¿Entiendes? La otra parte. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Dice Santiago, y han oído de la paciencia de Job. Entonces hay una parte que a veces nosotros no la decimos porque queremos endulzarle, y a veces lo hacemos, no sé si por ignorancia o lo hacemos por otra cosa, el oído a la gente. Y no es que Dios no sea bueno, y no es que Dios no te va a prosperar, pero te va a pasar también muchas veces, y nos va a pasar por el fuego. Yo vine a este país, jamás pensé que iba a trabajar en construcción. Y cuando me miré estaba en un techo y mi piel olía a carne asada. Carne quemada. A carne quemada, mejor dicho. Y un día me dijo alguien, mira, si suben un burro aquí, el burro se muere. Nosotros somos más fuertes que un burro. Y tú sabes qué, todos los días de mi vida le doy gracias al Señor por haberme pasado por esa prueba. Amén. Todos los días de mi Amén. vida. Porque aprendí cosas que de otra manera nunca hubiera aprendido. Pero lo más grande de todo es que sigo aprendiendo todavía. Amén. Y sigo dándole gracias al Señor. Gloria a su nombre. Dice, y mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. En amor. Imagínate cuando llegamos al grupo y ves a alguien ahí. Y hay gente que a veces viene y ni siquiera es convertida, sino que es embullada nada más. Vino y entonces le gustó un tiempo, pero cuando surge una cosa así que no le gustó, le invitaste a un evento y no le dejaron la mesa, todas las mesas estaban ocupadas, todos los asientos, y entonces sale por ahí. Y a veces no sucede solamente con las personas que no han recibido a Cristo. A veces sucede con gente que ha estado mucho tiempo dentro de la iglesia y del grupo. Y de una comida, de un evento, te puede salir un desastre, una división, un problema. Y en realidad no es que te puede, ha salido. Por eso vas a ver que en el capítulo 6 de Hechos, cuando escogen a los que van a servir a la mesa, si tú ves las cualidades que se le piden, te vas a asombrar. Tú dices, pero para servir a las mesas necesitan ser hombres buenos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Sí, para eso se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Y para servir necesitamos, y estar en la iglesia necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y eso debemos de pedirlo todos los días y buscarlo. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Y tú verás cómo vamos a ir transformando estos grupos que tenemos así. Y vamos a ir rompiendo esa mentalidad divisionista, esa mentalidad esa mentalidad de andar haciendo competencia entre los grupos que se llaman iglesia. Terminamos aquí, soportándonos con paciencia los unos a los otros En amor. en amor. ¿Por qué razón?
porque dentro de un grupo de creyentes va a ir llegando de todo. Mira conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses, y es el último que te voy a dar, la última cita, para que te vayas a casa, porque esto va a continuar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Por qué dice soportándonos unos a los otros? Primera. Sí, Primera de Tesalonicenses. 5, amén. Sí, 5. ¿Por qué? Porque en un grupo hay de todos. Hay de todo. Sí. Dice, os rogamos, hermanos, el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjate, está hablando cómo debe de comportarse la iglesia con los líderes, ¿no? Ahora dice, tened paz entre vosotros. Ahora, entre el grupo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¡Oh, hay ociosos! Sí los hay. ¿Y quiénes son los ociosos? ¿Qué cosa es un ocioso? Un ocioso es alguien que no se ha preocupado debidamente por su crecimiento espiritual. No necesariamente es alguien que no trabaja secularmente, sino alguien que no se ha preocupado lo suficiente por su crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. Oh, hay gente de poco ánimo. ¿Ah? Hay gente de poco ánimo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Reñirlos? No, alentarlos. Animarlos. Que sostengáis a los débiles. ¿Hay gente débil? Sí. Te vas a encontrar gente que no es tan fuerte como tú. Que dice, ay hermano, que estoy padeciendo de esto. Mire, yo tengo, de repente me da, tengo algunos ataques de nervios. Tengo esto y lo. Vas a tener que estar en la iglesia. Aquellos que son más fuertes tienen que sobrellevar a esos. ¿Y qué? Sostenerlos. ¿Entiendes? Porque no son tan fuertes como tú. Para eso se necesita una iglesia que esté compenetrada de cuál es su función y que cada miembro la esté cumpliendo y haciendo, como leímos la vez pasada, que cada miembro en particular tiene una función, que sostengáis a los débiles, que seáis como pacientes para con todo. Pacientes para con todo. Entonces ahí vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ahí vamos a echar mano de ¿qué? De lo que leímos anteriormente, de la humildad, de la mansedumbre, de la longanimidad, de la paciencia. Pero es esa paciencia prolongada que nunca se termina porque tiene origen en el Señor. Es que no lo soporto, le he dicho ya 20 veces, es que no, le he llamado la atención. Bueno, sigue orando más. ¿Cuántas situaciones no se dan? Porque realmente no tenemos un verdadero tiempo de oración, ¿entiendes? Hoy estamos enseñando esto, pero mañana tenemos aquí un tiempo de oración y de adoración al Señor. Y yo te digo, si tú tienes chance, si busca la oportunidad y vienes, ¿sabes por qué? Porque lo necesitas. ¿Sabes por qué vengo yo? Porque lo necesito y no estoy viendo lo que hace el otro o lo que hace la otra o cómo ora el otro, no, vengo y oro porque me he dado cuenta que hoy por hoy, fíjate, si vamos a ser más que vencedores, tiene que ser así, en este tipo de iglesia. Y orando sin cesar. Amén. En el Espíritu. Amén. Y yo te digo que vas a ver y vamos a ver una transformación verdadera en nuestras iglesias. Amén. Condiciones básicas para la unidad del cuerpo. Seguimos el próximo miércoles, porque solo miramos ¿qué cosa? Humildad y mansedumbre. Y luego vamos a ver las siguientes condiciones básicas. Te vas a gozar. Espero en el Señor que esta palabra sea prosperada en tu corazón y sea prosperada en el corazón de todos los que la escucharon.
y que no te quedes ahí, que vayas y te metas en la palabra del Señor, que la medites, como cuando tenías el primer amor, que vayas, dejes un poco el teléfono, busques un tiempo intencional para estudiar de verdad, meditar la palabra del Señor. Tienes que ir y hacerte un examen y decir, en realidad, ¿dónde estoy con mi crecimiento espiritual? Porque apenas comenzamos a leer el comienzo del capítulo 4 de Efesios. Te invito a que lo sigas leyendo. Amén. El capítulo 4. Despacito ahí, síguelo leyendo hasta el 16, que es el que voy a cubrir en la próxima edición. ¿Hasta el Pongámonos- capítulo 16? No, hasta el versículo 16. Voy a estar cubriendo en la próxima edición. Esta introducción le vamos a pedir al Señor, que esperamos que haya sido de bendición para el pueblo de Dios. Pónganse de pie, amados, y aquellos que me están viendo ahí, yo les voy a pedir, a la hora que veas esta transmisión, que tú tomes un tiempo y te pongas a meditar qué lugar estás ocupando en el cuerpo de Cristo y qué papel estás desempeñando, cuál es la contribución que estás haciendo, que vayas a la luz de la palabra y, si la conoces, medites en lo que es el cuerpo de Cristo y la iglesia, lo que Dios está pidiendo de ese cuerpo, porque estamos en una situación en donde con desesperación necesitamos volver a ese modelo original del Señor, como nunca, porque las circunstancias han hecho, fíjate, el mismo enemigo se ha encargado de hacer pedazos los grupos locales, y en algunas partes ni siquiera se están reuniendo, y entonces se tiene la idea que la iglesia virtual pues se va a quedar así. Y yo te digo, ese no es el modelo de Dios. Está bien para llevar el mensaje, pero no para cumplir el propósito que Dios dejó en la tierra. Esa mentira yo no se la creo al enemigo. Yo te pido que donde estés ores al Señor y le digas, fíjate, tal vez estás en desacuerdo conmigo, pero que le digas, Señor, yo te doy una oportunidad. Quiero ir a tu palabra, Señor, y quiero que tu Espíritu Santo ilumine mi entendimiento, Señor, y me hagas crecer en la verdad de tu palabra, Señor. No en mi opinión, sino en lo que dice tu palabra, Señor. Padre, en esta noche preciosa, yo te pido que bendigas con tu presencia esos hogares, Señor. Especialmente esas familias amadas, sus hermanos, Señor, que por cualquier razón están separados del cuerpo local, Señor. Para que tú con tu Espíritu Santo los guíes, Señor. Para que puedan dar un paso de fe, Señor. Y realmente en comunión contigo, buscar dirección. Y que tú les muevas, Señor. Porque tú tienes ese poder, Padre Santo. Los muevas a buscar un grupo local, un grupo donde puedan ir y unirse y ser parte activa, Señor. Que no creamos la mentira del enemigo, Señor. Y que Padre, tú nos levantes, Señor, y quites de nuestra mente y de nuestro corazón toda barrera, Señor, todo divisionismo, todo aspecto sectario de nosotros, Señor. Padre, que derribe, Señor, toda barrera dentro de tu iglesia, que trabaje en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro interior, Señor. Y que, Padre, volvamos a la comunión del grupo, Señor, con toda humildad, mansedumbre, Señor. Dios de la gloria, abre el entendimiento de tu pueblo, Señor, una vez más, y guíanos a la verdad. Señor, una bendición muy especial para aquellos que van a ver esta transmisión en diferido, mi Dios amado, y que la iglesia, el grupo, el hermano que la vea, sea motivado, Señor, a ir a la palabra, Señor, y seguir creciendo en esta verdad.
a que vayan y descubran, Señor, y descubramos por nosotros mismos esa gloriosa iglesia que se nos ha perdido, Señor, en estos tiempos. En el nombre precioso de Jesucristo, sana tu pueblo, Señor. Oramos por los enfermos, por los débiles, Señor, por los que están desanimados, Padre eterno, para que tú los levantes con tu poder. Y te rogamos por el servicio de mañana, la reunión de oración de las 7:30 y el servicio del domingo, Señor, y también la actividad del sábado, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, todo el caminar de este grupo y de esta iglesia, y oro por cada una de las iglesias y los pastores también de esta comunidad y de todos los lugares, Señor, donde tu nombre es proclamado. En el nombre santo de Jesús te damos gracias, el nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos y te exaltamos, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén y amén. Los que están viendo todavía la transmisión, ahí tienen la información. Si ustedes van a enviar sus ofrendas y se van a identificar con esta iglesia y este ministerio. Que Dios los bendiga.